del Evangelio de Juan. Voy a mencionar algunas cosas que el hermano Víctor también mencionó la semana pasada, porque el texto está conectado con el pasaje anterior, y es necesario volver a hablar de esto, volver a mencionar una y otra vez el amor de Dios. Cantamos hace un momento del amor de Dios y cantamos este himno que dice: profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, y que como se demostró, el mismo canto lo dice, basado en la Escritura, que dio a su Hijo por amor a los perdidos. ¿Quiénes eran los perdidos? Nosotros. Estábamos perdidos, sin rumbo. Estaba nuestra vida apartada de Dios, pero Él, por amor a pecadores como nosotros, dio a su Hijo, para que la ira de Dios, que debía haber sido derramada sobre nosotros, Dios estaba airado con el hombre. ¿Por qué? No sin razón, por el pecado del hombre, porque el hombre le había dado la espalda al Creador. Entonces Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a ponerlo como nuestro sustituto, a que Él pagara el precio en nuestro lugar, en lugar de pecadores como tú y como yo. Dice la Biblia: para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento que un hombre, una mujer, pone su fe en Jesús, pone su fe en el sacrificio de Cristo, en ese momento la justicia de Cristo, el pago que Cristo hizo en la cruz, le es imputado al pecador por la fe. O sea, le es dado ese perdón de Dios porque Cristo pagó el precio en su lugar. Así de glorioso y de hermoso es el Evangelio. Y es por eso que estamos aquí reunidos, por eso que cantamos las letras que cantamos, por eso que adoramos de la forma que adoramos, por eso que amamos a Cristo de la forma en que le amamos, porque Él dio su vida por nosotros. Porque a través de Él tenemos el perdón de pecados. No es porque yo me porté bien y me gané el cielo, no es porque yo hice alguna buena obra o ayudé al más necesitado. No, esas obras son insuficientes para yo poder ser salvo, para poder hallar el perdón de mis pecados. Fue Cristo quien pagó el precio en mi lugar. Y esa obra fue una obra de amor, de entrega, de sacrificio. Y el Señor Jesús, lo hemos visto en Juan capítulo 13, Él en ese momento lava los pies de sus discípulos. Yo creo que todos, aunque no hayan estado ese día de la predicación, algunos están familiarizados con esa historia. Jesús en el aposento alto, listos para tomar la última cena, antes de que Jesús pasara de este mundo al Padre, antes de que Jesús muriera. Y Él hace una obra de amor tremenda por sus discípulos, de servicio, de entrega, que fue lavar los pies de ellos. Recuerden que en ese tiempo usaban sandalias, venían de un camino largo, con los pies sucios. Y siempre cuando entraban a una casa estaban invitados, el siervo, el esclavo de la casa, entraba con un recipiente, con una toalla, y lavaba los pies de los invitados. Y quizás dijimos ese día de la predicación, cuando Jesús entró ahí con sus discípulos, todos ellos, los 12 discípulos, esperaban que algún esclavo viniera y le lavara los pies. Pero no esperaban que el mismo Maestro, el mismo Señor, Jesucristo, se levantara y tomara el recipiente e hiciera la tarea de un esclavo, lavando los pies de los suyos. Y comienza el texto diciendo: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y de esa forma Cristo mostró un adelanto. Esto fue solamente un adelanto de lo que vamos a ver en los siguientes domingos, en las predicaciones siguientes, cuando lleguemos ya a la crucifixión de nuestro Señor. Un adelanto del servicio, de la entrega que Él iba a hacer cuando Él muriera en la cruz por nosotros, por los suyos. Y dentro de este contexto donde Él lava los pies de sus discípulos, vemos que uno de ellos se iba a levantar esa misma noche, ese mismo momento, y le iba a entregar. El pastor Miguel nos habló de eso. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, le iba a vender por 30 miserables piezas de plata. Y Jesús lavó los pies de Judas. Luego,
Cuando Jesús le anuncia a sus discípulos en este texto que iba a pasar de este mundo al Padre, anuncia también y sabía que uno de ellos, otro, Pedro, le iba a negar 3 veces. Y es en ese contexto donde Jesús hace esta entrega de amor. Y no solamente eso, sino que les da un mandamiento en base a lo que Él hizo. Así como yo os he amado, Jesús le dice, les mando a que se amen unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 33 al 38. Dice la palabra: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. O sea, Jesús les está diciendo: yo ahora voy a estar un poco de tiempo, unas horas más, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, pero donde yo voy, ustedes ahora, por el momento, no pueden ir. Un mandamiento nuevo os doy, verso 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Y pongámonos en este lugar, hermanos. Me siento muy identificado con este hombre que muchas veces decimos amar al Señor, entregar nuestra vida a Él, pero el Señor le dice: ¿realmente tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Oremos. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por sus méritos, acudimos delante de su presencia rogándole, Señor, que su palabra hoy pueda hablar a nuestros corazones. Que su palabra sea aplicada en nuestras vidas por su Santo Espíritu. Aquel Espíritu que un día nos dio vida, aquel Espíritu que un día nos hizo renacer, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Señor, a través de ese Santo Espíritu, santifique nuestras vidas, Señor, con su palabra. Y que esta predicación sea un tiempo más donde usted pueda, Señor, seguir obrando en nosotros, completando la obra que un día comenzó. Y no solamente en nosotros, sino que comience la obra también en aquellos que no le conocen. Señor, obre en los corazones de nuestros invitados, Padre, que no han escuchado el Evangelio, que puedan escucharlo hoy con atención, que su Santo Espíritu pueda abrir los corazones y pueda usted, Señor, obrar para salvación. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno, porque un día nos rescataste y nos diste vida y nos perdonaste cuando estábamos, dice tu palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Que tu nombre, Señor, reciba gloria a través de tu pueblo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermanos, cuando Jesús hace su muestra de amor lavando los pies de sus discípulos, aprovecha esa ocasión, a pesar de que él sabía, como dije, que Judas le iba a entregar, que Pedro le iba a negar, aprovecha esa ocasión para dar un nuevo mandamiento. Y que no nos parece tan nuevo, como bien lo dijo el hermano Víctor, al escucharlo, al leer este pasaje, porque la Biblia nos manda a amar. Pero este mandamiento tiene que ver con el amor que los discípulos debían tener los unos por los otros. ¿Qué debían hacer ellos mientras esperaban a Cristo? Cristo dice: yo me voy, ustedes se quedan, por lo menos por un tiempo, van a estar aquí todavía, no pueden ir donde yo voy. Pero, mientras ustedes estén acá, deben hacer algo. Y Jesús da este imperativo, Jesús da este mandamiento. Y la iglesia de Cristo debe practicar este mandamiento, debe llevarlo a cabo mientras nos vamos a la presencia del Señor. Hasta que un día partamos de este mundo, Cristo venga por nosotros.
Los discípulos de Cristo debían esperar al Señor, debían esperar la manifestación de Dios, debían esperar ir a la gloria, reflejando el carácter de Cristo. Si Jesús había mostrado ese amor por ellos lavando sus pies, ahora ese amor debía reflejarse también en ellos. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos meditar en nuestros corazones y preguntarnos si en nosotros se refleja el amor de Cristo. Y ya hemos definido, tanto en los estudios de la familia como en estas predicaciones, qué es el amor verdadero. No estamos hablando de sentimentalismo. Ya no confunda el amor verdadero con simples sentimientos, sino con el hacer, con el tener misericordia, con el llevar a cabo en obras ese amor, tal cual como Dios lo hizo. Él nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros entregando a su Hijo por amor. Pero la pregunta es, ¿se refleja en nosotros ese amor que un día nos alcanzó también? Un día conocimos el amor de Dios, experimentamos el amor de Dios a través de Cristo. La Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero es una característica en nuestras vidas. Muchas veces sabemos que hemos gustado de ese amor, hemos recibido el amor de Dios, pero no se refleja ese amor en nosotros. Hacia otros, hacia el prójimo. Y ese mandato lo vemos desde el Antiguo Testamento, que Dios nos ha mandado a amar. Incluso Cristo lo dijo en el Sermón del Monte, a nuestros enemigos. ¿Se da cuenta que no es un sentimiento? Porque ¿quién de nosotros va a sentir amar a su enemigo? No, es un mandato, hacer bien, aún a los que nos hacen mal, aún a los que quieren nuestro mal. Entonces los discípulos debían reflejar el carácter de su maestro, amándose unos a otros como Él los amó. Y ese es el distintivo de la iglesia, hermanos. Eso es lo que más debe reflejarse en una iglesia cristiana, en la iglesia de Cristo. El amor, todo lo que hace la iglesia por otros debe ser por amor. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a las personas. Me refiero a cada uno de nosotros que la componemos. Entonces el Señor les da este mandamiento nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? Si la Biblia ya nos mandaba amar, ya nos mandaba amar al prójimo con esa intensidad. Bueno, nuevo en el sentido de que ahora este mandamiento se lleva a cabo o se da en el contexto de sus discípulos, de la iglesia. Debían amarse ellos unos a otros. Y debían amarse como Cristo los amó. Debían amarse con el ejemplo que Cristo había dado, entregándose por nosotros y lavando los pies de sus discípulos. Donald Carson dice al respecto: el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple como para que lo memorice y aprecie un niño de 3 años, y lo suficientemente profundo como para que los creyentes maduros se avergüencen constantemente por comprenderlo y practicarlo de forma tan pobre. Su amor unos por otros debe reflejar su nuevo estado y experiencia como hijos de Dios, reflejando el amor mutuo entre el Padre y el Hijo e imitando el amor que les ha sido mostrado. Recuerden que dijimos cuando hablamos de que Jesús lavó los pies de sus discípulos, que muchas veces nuestra actitud es esperar que nos laven los pies, o decir, este hermano necesita que le laven los pies, debería tal hermano lavarle los pies. Y eso lo aplicamos en el contexto del amor. A veces esperamos ser amados o esperamos que otros amen, pero cuando nosotros amamos y nos entregamos por otros, a veces estamos ensimismados, preocupados de nuestros propios problemas, pero no preocupados del otro. No llevar los unos las cargas de los otros, como la Escritura nos dice, y así cumplir el mandamiento del Señor. Jesús dijo, y acompáñenme un momento a ese pasaje, en Primera de Juan, capítulo 4. No pierda el 13 del Evangelio de Juan, pero Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, si no se manifiesta el amor en nuestras vidas, entonces nosotros no hemos conocido a Dios. Eso es lo que dice Juan tajantemente. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, si Dios nos ha amado de esa forma, entregando a su propio Hijo, nosotros también debemos amarnos. La pregunta es cómo manifestamos ese amor a otros. El mismo amor con que Dios nos ha amado. Dios es amor, no solo manifiesta amor, Él es amor, es parte de su ser, de su esencia. Por tanto, y esto es importante, lo vuelvo a repetir, lo que he dicho anteriormente, todo lo que nosotros llamemos amor debe estar de acuerdo con el carácter de Dios. O sea, no podemos llamar a lo que el mundo llama amor. Hoy día, ¿cierto? Hablando de todo este movimiento homosexual, LGTBI, que dice amor es amor. No, eso en la Biblia es perversión, no es amor. Dios lo aborrece. El amor debe reflejarse con el carácter de Dios, porque Dios es amor. Y el amor de Dios es justo, santo, bueno, no permite el pecado, no hace nada indebido, no guarda rencor, no hace nada incorrecto. El amor de Dios, el amor verdadero, es santo. ¿Y cómo se manifestó ese amor? ¿Cómo nosotros podemos conocer el amor? En que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo tú, si no conoces el amor de Dios, si no has experimentado ese amor completamente, cómo tú puedes conocer el amor de Dios? Bueno, a través de Jesucristo. Porque Dios lo mostró enviando a su propio Hijo, hace 2000 años atrás, a morir en lugar de pecadores como nosotros. Entonces tú tienes que creer en Jesucristo. Tienes que confiar en Él. Tienes que creer que su sacrificio puede salvarte a ti también. Que a través de su sacrificio Él puede perdonarte y darte vida y mostrarte ese amor tan grande que Dios tiene para con pecadores como nosotros. Entonces, para experimentar ese amor debemos mirar la cruz. Mirar la cruz. No debemos mirar la cruz como lo hace la gente a veces en Semana Santa, mirando a Cristo, viendo la película y diciendo, pobrecito de Jesús, ¿por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué lo entregaron los judíos? ¿Por qué lo entregaron los romanos? No, esa cruz es para gozarnos en que Él pagó el precio en nuestro lugar. A Él nadie lo entregó. Él vino a morir por nosotros. Voluntariamente lo hizo. No es que fue confundido a la cruz, no es que fue llorando a la cruz, Él fue decidido a lo que iba a hacer por la humanidad, por pecadores como nosotros. Entonces, todo amor verdadero, aún el amor de hijos hacia los hijos, el amor de esposos, el amor de padres, nace del carácter de Dios y de cómo Dios nos ha amado. Y debe reflejar el carácter de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor no lo confundamos como un sentimiento o una pasión desordenada, sino de la entrega de uno mismo para hacer el bien. Porque eso hizo Cristo. Se entregó a sí mismo para hacernos bien, para buscar el bien del otro. Eso es amor. Cuando yo me entrego, me sacrifico para que otros puedan estar bien. ¿No se refleja tanto el Evangelio, hermanos, en el seno familiar, por ejemplo? Cuando las madres, de manera abnegada, se sacrifican, se levantan de noche para atender a sus hijos, para proveer alimentos, y el esposo trabajando arduamente, a veces hasta tarde de la noche, para traer el sustento al hogar. ¿No es un acto de amor, de entrega por otros? Que nos olvidamos de nosotros mismos muchas veces para entregarnos. El esposo que está protegiendo su hogar, su esposa, como Cristo ama y protege la iglesia. ¿No eso es parte del amor de Dios y refleja el carácter de Dios? Eso es amor verdadero. El amor no es egoísta, que solamente quiere algo del otro. Eso es el amor del mundo, que quiere sacar algo del otro. Que si el otro no le da, él no se entrega. No, pero Cristo
se entregó por nosotros a pesar de nosotros. A pesar de tu pecado y el mío. A pesar de que nosotros le dábamos la espalda. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es amor, eso significa que Él nos bendice, que Él se entrega por nosotros, que Él da. Él es el dador, dijimos, por excelencia. Y nosotros debemos también ser dadores, ser amadores, ser personas que aman y se entregan por otros. Y el amor de Dios siempre busca nuestro bien. Él nos ama y ¿qué busca? Nuestra santidad. Busca hacernos conforme a la imagen de Cristo. Aun cuando eso significó que su propio Hijo viniera a morir. Pero Él siempre busca nuestro bien. Y eso hace el amor. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Dice 1 Corintios 13. Entonces lo contrario del amor es el pecado. No es el odio, es el pecado. Lo contrario a amar es pecar. Nosotros cuando no amamos estamos pecando. Y no estamos evidenciando el carácter de Dios. No estamos evidenciando que conocemos a Dios. Porque el que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios. Entonces nuestra actitud, hermanos, hacia el mundo, hacia la gente, hacia nuestros propios hermanos o desde el seno de nuestra propia familia debe ser entregarse por el otro. Porque ese es el amor de Dios. Eso es lo que hizo Dios y Cristo por nosotros. Y el punto importante, lo que no entendemos, como decía ahí el canto, ¿por qué me da de su favor? No puedo contestarlo, no puedo comprenderlo. ¿Por qué el Señor me miró? ¿Por qué el Señor me amó? Y eso es un punto importante del amor de Dios, porque Él nos amó cuando nosotros aún éramos pecadores. Él nos amó cuando aún le dábamos la espalda. Nos amó cuando en nuestras mentes naturales le aborrecíamos. Cuando no queríamos buscarle. No fue que yo simplemente le amé antes y ahí Él respondió a ese amor. No. Él no respondió a mi amor, sino que Él nos amó primero. Él nos amó primero, hermanos. Su amor no fue motivado por nada en nosotros. A veces nosotros cuando comenzamos a amar a alguien, a querer a alguien que no conocemos, lo amamos porque hoy se ha portado bien con nosotros, me ha hecho bien esa persona, siempre ha estado preocupado de mí, me ha llamado. O un niño, cuando amamos a un niño, ¡ay, que el niño me hace gracia, me busca! Lo comenzamos a amar. No, pero nosotros no, hacíamos todo lo contrario. Le dábamos la espalda a Dios, no le buscábamos. Ofendíamos su santidad y aún así Él nos amó. ¿Se da cuenta que el amor de Dios es incondicional? No había nada en mí que motivara a Dios a que me ame. Todo lo contrario, a que me castigara. Nada en mí que mereciera el amor de Dios, sino que debía recibir su ira. Me amó y te amó cuando tú y yo no podíamos ofrecer nada a cambio. No es que ya, Señor, ámame, pero yo te ofrezco mi vida pura y santa. No, llena de pecado mi vida. No tenía nada bueno que ofrecerle. Como decimos siempre, y se dice cuando se habla del Evangelio, lo único que colabora el hombre es su pecado, su suciedad, y la que Cristo limpia. Y aparte no podíamos entregarle nada al Señor que ya no le perteneciera. Porque como lo dijo el hermano Pablo, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. ¿Qué le vamos a entregar que no le pertenece al Señor? Si todo le pertenece a Él. Del Señor es todo. ¿Nos amó sin hacer acepción de personas? Nos amó. Os amó a gente de toda pueblo, tribu, lengua y nación. Amó a ricos y pobres. Amó a gente de todas las naciones, a hombres y a mujeres, a niños, a ancianos, a adultos, a gente educada y a gente más rústica, a sanos, a enfermos. O sea, no hubo distinción, no hubo acepción de personas en el amor de Dios. Porque a Dios no le impresionan las cosas que a nosotros no impresionan. Entonces Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Eso dice la Escritura. Simplemente porque Él quiso y a Él le plació amarnos.
Nos amó por gracia cuando nosotros no lo merecíamos. Nos amó cuando nosotros no podíamos devolverle nada a cambio. Nos amó sin hacer acepción de personas y nos amó entregando a su Hijo unigénito. Lo más valioso y preciado que podía entregar, Dios lo entregó, su propio Hijo. Por eso la Escritura dice, el que no negó, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Recuerda Romanos 8? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No podía entregar nada más alto, nada más valioso que Cristo. No había un ángel, no había un hombre al que podía entregar que fuera más valioso que la persona de su Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios nos entregó las obras, no nos entregó las migajas. Él nos entregó todo. Somos nosotros los que le entregamos las migajas muchas veces. Somos nosotros los que le entregamos las obras de nuestra vida. Pero Él nos entregó todo, a su Hijo. Por eso dice la Escritura, ese verso tan hermoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, de una manera que nosotros no podemos describir, de una manera que no podemos imaginar, que no hay palabras en nuestro lenguaje para poder describir el amor de Dios. De esa manera Él nos amó y entregó a su propio Hijo. Entregó a su Hijo unigénito. Y esto es lo más hermoso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo puede tener la vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo puede obtener el perdón de los pecados, porque Dios nos amó de tal manera. La Trinidad de Dios, podemos ver aquí, nos amó con el más grande amor. El Padre al enviar a su Hijo Jesucristo, el Hijo al venir en obediencia y a entregar su vida voluntariamente, y el Espíritu Santo al impartir esa salvación en nuestros corazones. Y todo eso fue por bendita gracia. Ese es el maravilloso amor de Dios. Y ese amor debe ser el distintivo de la iglesia. Ese amor debe ser lo que debe reflejar esta congregación y todas las iglesias de Cristo. Debemos reflejar el amor de Dios, el amor con que nos ha amado Dios. Dice el verso 34, un mandamiento nuevo os doy. Jesús dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo os he amado, así ustedes deben amarse. Ese es el amor que deben reflejar los discípulos del Señor. Y como dije, es significativo que el Señor lo haya enseñado o haya mandado esto una vez que Judas se para y se va y le entrega, y que Pedro en un rato más le iba a negar. Mire el verso 36 nuevamente. Verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces Cristo le enseña del amor a sus discípulos en medio del anuncio de la negación de Pedro. Pedro creía amar al Señor. Pedro creía amar al Señor en sus propias fuerzas. Pero lo que vemos en la vida de Pedro durante su ministerio, durante el ministerio del Señor Jesucristo, porque después vemos a un Pedro totalmente transformado, pero durante el ministerio del Señor Jesús vemos a un Pedro impetuoso, a un Pedro que creía que en sus propias fuerzas podía hacer las cosas, que en sus propias fuerzas podía ir a amar al Señor y estar dispuesto, y quería impresionar a los demás y quería sobresalir sobre sus discípulos. Pero lo que le muestra el Señor es que realmente él no dependía de Dios, que su amor no estaba basado en el amor de Dios, en el amor de Cristo, sino que en sus propios medios, en sus propias fuerzas. Muchas veces ese es nuestro amor hacia Dios. Un amor que le entrega las obras a Dios, un amor que dice de la boca para afuera amarle con todo el corazón, pero cuando llega la prueba, cuando llegan las dificultades, cuando llega el realmente demostrar que amamos a Dios, ahí evidenciamos que no le amamos y quedamos avergonzados como Pedro. ¿Cuántas veces me ha pasado eso en la vida cristiana? Decir que amo a Dios, que estoy dispuesto a dar mi vida, y quedo avergonzado, tal cual como Pedro quedó avergonzado cuando lo negó, llorando amargamente porque me doy cuenta que mi amor es débil.
Mi fe es débil. Y necesito depender del Señor para poder amarle más, para poder creer más en Él, para poder servirle mejor. Y Pedro necesitaba eso, depender del Señor. Cuando Pedro le niega, la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro era un creyente, Judas era del maligno. Pedro era un creyente a pesar de su falta de fe, a pesar de su falta de confianza en Dios, él era un creyente verdadero. Y cuando peca, cuando se da cuenta, se acuerda de las palabras del Señor al fallarle, dice la Biblia que llora amargamente. Y el Señor miró a Pedro, dice Marcos, en ese momento, cuando él le negó. Y Pedro lloró amargamente. Y yo imagino a Pedro de ese momento quebrantado, humillado, hasta que el Señor resucita y va donde Pedro. El Señor mismo le restaura y le pregunta 3 veces, tal cual como Pedro le negó 3 veces. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y el juego de palabras en el griego es distinto. Usan 2 palabras distintas para hablar del amor, Pedro y Dios y Cristo. Y Pedro, es como que Pedro le dijera: Señor, tú sabes que te quiero. Y luego el Señor le dice nuevamente: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. Y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? 3ª vez. Y Pedro se entristeció, dice la Biblia, de que le haya preguntado por 3ª vez: ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Yo no te puedo mentir. Señor, tú conoces mi corazón. Antes yo decía: mi vida va por ti, pero tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Tú sabes que te amo. Señor, a pesar de mi indignidad, a pesar de que te he fallado, yo me imagino a Pedro así: a pesar de que te negué, Señor, yo te amo. Y apacienta mis corderos. Y vemos a un Pedro restaurado después. Ahora ya no lleno de Pedro, sino lleno de Dios. Y en el día de Pentecostés vemos la restauración de Pedro cuando él, lleno del Espíritu Santo, predica, siendo uno de los pilares de los apóstoles, predica un sermón donde se convierten 3.000 personas. Y Pedro era el representante apostólico, el representante de los apóstoles durante el periodo de la iglesia, donde comenzó la iglesia. Entonces, hermanos, muchas veces somos como Pedro, que pensamos que amamos al Señor, pero nuestro amor es deficiente. Nosotros le amamos a Él, hermanos, porque Él nos amó primero. Nunca olvides eso. Le amamos porque Él nos amó. No porque tú eres el mejor creyente, porque no lo somos. Y de esa forma, porque Él nos amó y ahora nosotros le amamos, también debemos amarnos unos a otros. Porque este amor que nos profesamos, este amor que nos mostramos, debe ser la marca distintiva de la iglesia. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto porque la iglesia es el único grupo de personas que puede tener amor verdadero entre sí, ya que el único amor verdadero es el que viene de Dios. Y el amor de Dios, dice la Biblia, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia puede experimentar el amor verdadero, porque en la iglesia se refleja el amor de Cristo. Y ojo, cuidado con los conceptos que tenemos de amor, porque el mundo ha distorsionado groseramente lo que es el amor. Cuando se habla de amor afuera, hermanos, está distorsionado. Eso no es el amor. El amor verdadero es el amor que Dios describe en su palabra. El amor que vemos en el Evangelio, en la obra de Cristo. Un amor santo. El amor del mundo tolera el pecado. El amor cristiano y bíblico nos ayuda a corregir el pecado. Entonces el amor verdadero, el amor de Dios siempre irá de la mano con la verdad. Con la verdad. Porque el único amor verdadero es aquel que refleja el carácter de Dios. Por eso dice: el amor no hace nada indebido. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza
de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo en ese amor? ¿Estamos haciendo una realidad esta enseñanza de Jesús? No solo esta enseñanza, sino este mandato de Jesús. Amar con el amor con que fuimos amados. Y amar con el amor con que fuimos amados, implica entregar. Implica entregarnos nosotros mismos a otros. Entregar nuestra fuerza, entregar nuestro tiempo a veces a otros. Como una vez más digo, el seno familiar es donde más podemos mostrar el amor y reflejar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo debemos entregar en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, las mujeres de sus esposos? Por amor, porque hay que invertir tiempo. Eso significa entregarse a uno mismo, dejar de lado muchas veces cosas que queremos personalmente para entregarlas en nuestro hogar, en nuestra familia. Ofrecernos al Señor, como dice la Escritura también, como sacrificios vivos. Aun cuando nos cansamos, aun cuando nos duela, cuando nos cueste. Nuestra sociedad está adicta al bienestar. Y a veces nosotros también. Solamente hacemos las cosas que nos acomodan. Si eso me lleva a invertir tiempo, a salir de mi zona de confort, una lata. No, hermano. Debemos salir de nuestro bienestar para amar a otros. Aunque eso nos incomode, aunque eso nos cueste, aunque nuestra carne no quiera. La comodidad y el entretenimiento a veces hace estragos en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Ya no estamos dispuestos a sudar, no estamos dispuestos a llorar, no estamos dispuestos a esperar, a gastarnos por otros, a cansarnos por otros. Queremos ser simples figuras de colección que permanecen para siempre en un envoltorio, cómodos. Pero amar a tus hermanos, amar a otros implica sacrificio. Significa llevar la carga del otro. Y a veces pesa esa carga. Significa llorar por él, llorar con él, soportar su carácter, su temperamento. Muchas veces. Ya me voy a aguantar porque amo a esta persona. Sus pecados. Implicará un gasto físico, a veces gasto económico, tu tiempo, tus fuerzas. Y si no quieres hacer esto, bueno, no te engañes. Tu problema no es con tus hermanos, no es con la iglesia. Tu problema es que no quieres ser un discípulo de Cristo. Porque un discípulo de Cristo imita a su Señor. Y su Señor se entregó por nosotros. Y el siervo no es mayor que su Señor. Por lo tanto, si el Señor lo hizo, ¿cuánto más sus siervos? ¿Cuánto más los suyos? Debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Como hemos dicho, no hay tal cosa como ese amor abstracto. Yo amo a la iglesia. Pero ¿qué significa amar a la iglesia? ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa amar a tu familia? Significa seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Amar a cada persona que compone ese núcleo. Significa lavar los pies. ¿Cómo podríamos decir que amamos a los hermanos si nos ausentamos de la comunión? Si no valoramos el congregarnos el día domingo, por ejemplo, el día del Señor. Si esta es la oportunidad para estimularnos, como dice la Biblia, al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces la forma más básica de amar a tus hermanos es estar presente. Saber sus nombres, conocerlos. Invitarlos a tu casa, a compartir. Tener instancias de comunión, de servicio. Si no lo haces, ¿cómo puedes decir yo amo a mi hermano? Entonces, hermanos, el amor de Dios es el que debe reflejarse en nosotros. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. En cambio, cuando mostramos el amor de Dios, estamos mostrando también el carácter de Cristo. En esto conocerán, dice la Escritura, que somos sus discípulos, en que tenemos amor unos por otros. Esto quiere decir que si nuestra vida se caracteriza de forma permanente por no exhibir este amor, salvo uno que otro esfuerzo puntual, lo que ocurre, dice un comentarista, es que no somos discípulos, porque los discípulos de Cristo se conocen, se evidencian, se manifiestan por el amor que se tiene unos por otros.
No es que los discípulos de Cristo tengan que esforzarse por hacer algo aquí y allá para aparentar que aman, para cumplir con su cuota semanal de amor, sino que ellos simplemente aman porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Y si algo ocurre con el amor de Dios, es que nunca se queda encerrado en un cofre, sino que siempre necesita ser compartido, necesita ser entregado. Y lo extraño y maravilloso es que mientras más se comparte, no se divide, sino que se multiplica, dice él. O sea, no es que un poquito de amor para allá, mientras más lo compartimos ese amor, más se manifiesta, más se evidencia y más se multiplica, porque el amor de Dios no tiene límites. No tiene límites. Dice la Escritura en 1 Juan 4, 20, 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amas a tu hermano? ¿Manifiestas ese amor como Cristo lo ha hecho? Porque si no es así, necesitas ir a Cristo. Necesitas acudir a Cristo. Si tú dices, ¿cómo puedo amar si no he experimentado todavía ese amor? No he conocido ese amor. También tienes que ir a Cristo. Tienes que creer en Cristo, mirar a Jesús, porque solo en Él puedes conocer el verdadero amor de Dios. Y ese amor también se va a manifestar en tu propia vida luego, hacia otros. Porque Dios nos ha amado y Él entregó por amor a su propio Hijo a morir por pecadores, para que hombres, mujeres como tú pudieran creer en Él, pudieran mirarle a Él y pudieran hallar el perdón de sus pecados. Solamente a través de Cristo puedes hallar el perdón. Puedes hallar la verdadera dicha. Puedes hallar paz en tu corazón. Puedes experimentar ese amor tan grande con que Dios ha amado a sus hijos, con que Dios ha amado a su pueblo. Y el amor de Dios debe ser el distintivo nacional de la iglesia, el distintivo de nosotros los creyentes. Vamos a Efesios, y con esto termino, hermanos. Efesios capítulo 3. Versículo 17. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, los creyentes, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con los santos, con los creyentes, debemos ser capaces de comprender, estando cimentados, arraigados en amor, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Vives en el amor de Cristo? Hermanos, cuando uno comprende el amor de Cristo y piensa en eso cada día, cada semana, uno comienza a despreocuparse un poco de uno mismo y a comenzar a vivir para otros, a entregar, a dar. ¿Y saben qué? Eso te hace feliz. Vives lleno de gozo, vives lleno de alegría, porque estás viviendo, estás encontrando el sentido de tu vida. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? Entregarse por otro y no ensimismarse solamente y frustrarse en lo que no tengo, en lo que me pasa, sino entregarse por otros. Ese es el propósito de esta vida, hermanos. Y mientras no vivamos así, no vamos a sentir el gozo del Señor. No vamos a vivir con corazones plenos. Porque debemos vivir como nuestro Maestro vivió, como nuestro Señor vivió, entregándose por otros, para que nosotros sigamos su ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Eso es el Evangelio. Cristo entregándose por nosotros
para que nosotros vivamos vidas transformadas, semejantes a su vida. Si no estamos viviendo en amor, hermanos, entonces no hemos conocido el amor de Dios. Dios te permita y te dé la gracia de conocer su amor, de experimentar ese amor que solamente Cristo lo puede entregar a través de su sacrificio, y tú depositando tu fe plenamente en Él, arrepintiéndote de tus pecados y mirando al Salvador, aquel que puede darte vida eterna. Te invito a creer, te llamo a creer con urgencia, porque es lo que Dios manda en su palabra. Clama desde lo más profundo de tu corazón y pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te dé esa fe para que puedas creer plenamente en Él y tu vida ser transformada y experimentar el amor de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Señor, ayúdanos a conocer cada día más de tu amor. Y que ese amor, Señor, con que tú nos has amado, pueda verse reflejado también en nuestras vidas, en la vida de cada creyente, en la vida de esta iglesia, Señor. Que podamos amarnos unos a otros, llevar los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Oh Dios, perdónanos las veces que no te hemos amado como tú mereces ser amado. Que hemos sido como Pedro, Señor, diciendo, nuestra vida pondremos por ti, pero finalmente, Señor, lo que hacemos es negarte. Perdónanos, Señor, y pon más amor en nosotros, más fe, y que ese amor también pueda reflejarse hacia nuestros hermanos. Te alabamos, Dios, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.